Buenos días, vamos a continuar con la clase de lo mundial y local en Apocalipsis, parte 2. Así que vamos a eh, seguir viendo que en la Biblia, para poder interpretar la profecía, es importante que nosotros tengamos en cuenta que eh, las profecías del Antiguo Testamento, no solamente hablando eh, de Israel, sino de todas las, podemos decir, naciones que estaban a su alrededor, que estaban en la profecía, como Idumea, Edom, Moab, algunas otras naciones. Esas tuvieron su cumplimiento profético local, pero esas mismas profecías ahora en el Nuevo Testamento se utilizan el mismo lenguaje para hablar ya no de un cumplimiento local, sino de un cumplimiento geográficamente mundial, en todo universal. Entonces vamos a continuar con lo mundial en Apocalipsis, lo mundial y local en Apocalipsis. Recuerden que primero fue lo local. Si nosotros queremos un gran error que se comete cuando los estudiosos de la profecía, un error que cometen es que quieren interpretar Daniel y Apocalipsis sin antes ir al principio, que primero hay que entender las profecías que se utilizaron geográficamente local, no solo con Israel, sino todo lo que rodeaba a Israel y tenía que ver con Israel. Entonces, se tiene que entender primero lo local. ¿Por qué? Porque Juan toma el lenguaje de las profecías locales para llevarlo a Juan y Daniel lo toman ese lenguaje para llevarlo a un cumplimiento ya que no va a ser local, sino que va a ser universal. Entonces, todo el lenguaje, en este caso de Apocalipsis, fue tomado del Antiguo Testamento. Entonces, es muy, muy importante. Si nosotros tenemos ese principio de lo mundial y local, eso va a ser un alivio para poder interpretar correctamente las profecías. Y no olvidar que primero es el asunto local y después lo mundial. Eso quiere decir que alguien que da profecía o enseña profecía, primero tendría que aprender lo que estamos haciendo nosotros en esta clase, ver lo que sucedió con las profecías locales y entonces así va a entender lo mundial. ¿Ok? Bueno, tenemos, por ejemplo, que Apocalipsis dice que el cielo se enrolla como un pergamino. Lo tenemos ahí en Apocalipsis capítulo 7. La pregunta, perdón, capítulo 6. Sí, 6. La pregunta es, ¿de dónde agarró Juan esa figura de que el cielo se enrolla como pergamino? Bueno, miren lo que dice Isaías 34:4. Estoy utilizando aquí el, eh, la Septuaginta, ¿ok? Para que nosotros hagamos una comparación de a lo que dice en Apocalipsis. Entonces, aquí dice que el cielo, Uranos, y aquí utiliza la palabra biblión eh, en el griego, pero esta palabra es de aquí viene la palabra, aquí está en griego, pero de aquí viene la palabra biblioteca. Una biblioteca es un lugar donde están los libros. Y también de aquí viene la palabra Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia que nosotros tenemos tiene 66 libros. Entonces, en el tiempo de Juan, claro que las bibliotecas no contenían libros como los tenemos nosotros ahora en papel. En el tiempo de Juan y mucho más antes se tenían los rollos, esos eran los libros, rollos en pergamino
o eh, que eran también de papiro. Entonces, por eso es que se utiliza aquí, aunque esta palabra, de aquí viene la palabra Biblia y biblioteca, pero está hablando de rollos, pues, en el tiempo de Juan. Y por eso es que los que hicieron la traducción de la Septuaginta utilizan la palabra biblión. Entonces, ¿qué dice? Dice, eh, y caí. Eh, una de las cosas que yo no les he dicho es que, por ejemplo, es, eh, en griego, aquí nosotros podíamos traducir así como está. Literalmente podríamos decir, y se enrollará el cielo. Y pues no pasa nada, es una buena traducción. Solo que eh, en griego, cuando se va a traducir, primero en la sintaxis gramatical, primero siempre se traduce el sujeto. Eso nos va a llevar a una buena traducción. Entonces, aquí el sujeto es ho uranos. Entonces, primero es el sujeto, después de esta preposición. Entonces, siempre en el griego, primero es el sujeto, después el verbo, que en este caso sería aquí eh, la palabra eligesetai, que significa se enrollará. Entonces, eso va a dar una mejor traducción, porque pues alguien puede decir, bueno, y pastor, ¿y por qué no traduce aquí y se enrollará el cielo? Yo estoy siguiendo siempre en las traducciones verbo, sujeto, y de ahí lo que es objeto directo, objeto indirecto, y normalmente esa es la secuencia que se sigue. Bueno, aquí lo importante es que Isaías dice, y el cielo se enrollará como un libro o como un rollo, pues, porque la palabra biblión es rollo. Entonces, no hay problema, pues, por la traducción pero pues más literal es como un rollo. Y todas las estrellas astra caerán y miren, normalmente siempre estas preposiciones caí, cortan ¿cómo les dijera? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el sujeto y luego tenemos el verbo. Pero si hay un caí, aquí corta y otra vez empezamos con lo que es sujeto, verbo, objeto directo y objeto indirecto para hacer una buena traducción. Bueno, entonces dice, y todas las estrellas caerán como hojas de vid. Entonces, Isaías está diciendo que el cielo se enrolla, ¿ok? Y pues claro, ¿cómo se va a enrollar? Pues como un pergamino, porque los pergaminos se enrollaban. Entonces, Juan utiliza esta figura. Ahora, ahorita vamos a ver a qué se refería Isaías, porque era una profecía que estaba dando. De paso, esta profecía Isaías la está dando para Idumea, ¿ok? Entonces, Juan retoma esto local y lo trae a un ámbito eh, o a un cumplimiento universal. Ahora, ¿de qué está hablando Isaías aquí? De un juicio sobre Idumea. Entonces, eh, ¿qué indica esto? Que el cielo se va a enrollar como un pergamino y las estrellas caerán. Bueno, aquí indica, ya les dije, un juicio. Entonces, prácticamente en la segunda venida de Cristo, pues podemos decir, lo que es la finalización del juicio para los del pueblo de Dios, pero sabemos que después del milenio se juzga, bueno, durante el milenio se juzga a los impíos. Entonces, aquí prácticamente está hablando de un juicio sobre Idumea. Bueno, Juan retoma eso y él dice, cuando Jesús venga, pues va a haber un juicio porque los que estén vivos y
reciban el sello de Dios van a ser salvos. Pero los que reciban la marca de las bestias, pues el juicio cae sobre ellos. Y por eso utiliza lo mismo. Aquí está. Dice, y el cielo se rasgó como un pergamino que se enrolla. Entonces aquí utiliza también la palabra biblión. Aquí la palabra biblión es la misma que está utilizando acá, solo que aquí bueno, miren, lo voy a corregir de una vez, permítanme tantito, porque es importante que hagamos aquí esta eh, corrección. Permítanme, vamos a ver aquí. Ok, bueno, estamos aquí. Aquí está la palabra biblión, es la misma que se está utilizando acá. Solo que aquí se trae, es lo mismo, pues, libro o rollo o pergamino, ¿ok? Porque los libros estaban en rollo, se le llamaban pergamino. Ahí está. Bueno, ahora sí. Entonces, eh, es lo que está diciendo aquí eh, está hablando Isaías de un juicio local sobre Idumea y aquí un juicio universal sobre los que vayan a tener la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque son destruidos en la segunda venida de Cristo. Claro, sabemos que su juicio final va a ser después del milenio. Eh, esos que eh, finalmente, después del milenio, va a haber una destrucción de todos los impíos. Bueno, esta profecía es un aspecto local, la de Isaías, hacia parte de la predicción en relación con la destrucción de los idumeos. Entonces, cuando Jesús venga, va a haber un juicio para la destrucción de los que tienen la marca de la bestia. Por eso, en su segunda aplicación, la caída de las estrellas representa una señal al mundo de la ruina venidera, seguida por la apertura de los cielos, revelando el descenso del Hijo de Dios, que viene a destruir todos los impíos de todo el globo, los idumeos del mundo, los enemigos de Israel espiritual. Entonces, podemos decir que si en caso de que Juan dijera que el cielo se enrolla como un pergamino y él hubiera dicho en Apocalipsis hubiera mencionado ahí en ese versículo a los idumeos, sabemos nosotros que ya los idumeos en Apocalipsis no iba a ser literal, iban a ser simbólicos, espirituales, porque esos idumeos representaban al pueblo, a los enemigos del pueblo de Dios, que fueron destruidos con ese juicio que menciona Isaías. Entonces, claro, Juan no está mencionando que a los idumeos en el texto donde dice que se enrolla el cielo como un pergamino, pero estamos diciendo en caso no hay problema. Lo podemos nosotros, ok, ya no es que ese juicio va a ser literalmente como muchos toman el Armagedón en el Oriente Medio. No, Idumea, si lo llegara a mencionar, estaría hablando de los enemigos del pueblo de Dios. Por eso es que Daniel 11, cuando habla el rey del norte del 40 al 45 y habla de Egipto, Libia, Etiopía, ya no está hablando de un cumplimiento profético local, sino que esas naciones que menciona las pone porque Daniel 11 40 al 45 está hablando también de los que van a ser destruidos eh, de los enemigos del pueblo del Israel espiritual, no el Israel literal. Entonces es muy importante tener en cuenta esto que estamos viendo aquí. Bueno, luego también Juan habla del terror de los impíos. ¿De dónde tomó Juan ese lenguaje? Bueno, Isaías 2:10 ahora va a hablar un juicio sobre Judá. Entonces dice el versículo 10, y ahora entrad en las rocas de Petra. Aquí viene Petros también. Entonces aquí, acuérdense que la Septuaginta, y escondeos en
la tierra. Eis te gen, en la tierra, antes prosopones, ante el rostro del tu fobu curio, del temor del Señor. Entonces aquí este es un juicio sobre Judá y Juan toma esa figura, más bien ese lenguaje, y lo pone también en Apocalipsis 6, 15. Entonces ahí en Judá había gente que era impía, que iba a ser destruida. Entonces dice el verso 15, y los libres se escondieron. Entonces está utilizando el mismo verbo, el cruzar, y este también viene de eso, de la misma raíz. Aquí es cruptesté, pero es lo mismo, se escondieron a sí mismo en las cuevas. Y miren, Petras y Petras, la misma palabra, solo que acá utiliza las cuevas y en las rocas de los montes. Claro que acá también está hablando de las cuevas, porque en las cuevas están las rocas. Entonces, el mismo lenguaje que hablaba Isaías de un juicio sobre Judá, lo retoma Juan y lo trae, pero ahora Juan dice, ya no va a ser local este juicio como fue en Isaías, como Isaías lo describió, que tuvo un cumplimiento local. Ahora tiene un cumplimiento eh, universal ese juicio, ¿ok? Entonces, miren, ¿por qué es importante esta clase? Porque si ustedes se dan cuenta, todo el lenguaje de Juan, todo, lo tomó del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que si a mí se me hace difícil como estudiante de la profecía o como intérprete de la profecía, se me hacen difícil los sellos, las trompetas, o Apocalipsis 12, 13 o 17, o Apocalipsis 10 y 11, pero especialmente los sellos y las trompetas. Bueno, ¿a dónde tengo que ir primero? Primero tengo que ir a el lenguaje que Juan utiliza en los sellos y en las trompetas, y entonces lo tengo que buscar en el Antiguo Testamento y eso me va a dar a mí una interpretación correcta. Si a mí se me hace difícil Apocalipsis 7, donde habla de los 144,000 y la gran multitud, y que son 12,000 sellados del pueblo de Israel, entonces no es de que yo voy a entrar directo en Apocalipsis a interpretar, no, lo difícil es porque no hemos entendido que Juan está utilizando en los 144,000 la gran multitud y en Apocalipsis 7 un lenguaje del Antiguo Testamento. Cuando habla de las trompetas y de los sellos, utiliza un lenguaje del Antiguo Testamento. Entonces lo mismo con Daniel. Si yo quiero interpretar Daniel 11:40 al 45, que todavía no tiene su cumplimiento, esa parte todavía va a tener su cumplimiento. Entonces, hablando del rey del norte y del rey del sur, yo tengo que primero ir antes de interpretar Daniel 11, a ver el lenguaje que Daniel utilizó en ese capítulo, y el lenguaje que él utiliza lo agarra todo de los demás libros del Antiguo Testamento. Entonces, esta parte es vital para entender las profecías. Así que por eso yo les digo, yo pude haber entrado directo con ustedes. Vámonos a las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 144,000, Apocalipsis 17, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, pero pues no. No me sentiría yo a gusto. ¿Por qué? Porque la clave para que a ustedes se les haga difícil la profecía es estos principios que estamos viendo aquí en clase. Entonces, la profecía de los juicios amenazadores del Señor
dados a través de Isaías a la rebelde casa de Judá. Está tomada por Juan para describir. Fíjense lo que dice Profetas y Reyes. ¿Por qué lo toma? ¿Por qué lo toma Juan? Eso de la casa de Judá, el juicio sobre la casa de Judá. Los juicios que van a caer sobre el mundo impenitente en el tiempo del segundo advenimiento de Cristo. El linaje de Juan en Profetas y Reyes está comentando este juicio que hubo sobre la casa rebelde de Judá. Y ella dice que va a tener su cumplimiento, pero antes de la segunda venida de Cristo. O sea, el juicio ahí fue local en Judá, ahora va a ser universal para los que son de la casa de Judá y son rebeldes y no quieran el sello de Dios y reciban la marca de la bestia, entonces va a haber el juicio sobre ellos. Bueno, ahora miren esta palabra que Juan utiliza también, los montes y los collados. ¿De dónde agarró Juan eh, cuando él menciona que los impíos se van a querer esconder entre los montes y los collados? Bueno, Oseas 18 dice, y dirán a los montes, Or. Esta palabra Oresim viene de Or, monte. ¿Ok? De paso, cuando esta palabra se utiliza también en Apocalipsis, aquí, fíjense bien, esta palabra Or, acuérdense que una palabra puede tener más de un significado. La palabra Or se utiliza literalmente como monte, ¿ok? Monte, montaña, literalmente, pero también se utiliza simbólicamente. Cuando se habla de monte, se está hablando de naciones, porque el Antiguo Testamento dice que Babilonia es como un monte grande que se quema, y de otras naciones utiliza el símbolo de Or, monte. Por eso en Daniel 2, cuando dice que del cielo viene una piedra, que la piedra representa a Jesús, y luego dice que después sale un gran monte, pues ese gran monte es el reino de Cristo o la nación de Cristo Jesús. Entonces, ese es el significado. Aquí es literal y dirán a los montes. Pero, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque fíjense bien lo fácil que es interpretar las profecías. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 12, 10, perdón, capítulo 17, dice el capítulo 17 que dice, aquí hay sabiduría. Estas 7 cabezas que tiene la bestia son 7 montes, son 7 reyes. Entonces, en profecía, cabeza es un símbolo de naciones, ¿ok? Cuernos es otro símbolo que se utiliza para naciones. Pero ¿qué diferencia hay entre si cuernos y cabezas significan naciones? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cómo sabemos que significan naciones? Por Daniel, capítulo 7. Ahí menciona que los cuernos son naciones, son reyes, y también las cabezas son naciones. Pero bueno, eh, ¿qué diferencia hay entre cabezas y cuernos si ambas son naciones? Ah, porque las cabezas son naciones con una influencia mundial, podemos decir, en lo que ellos abarcaban el tiempo que estuvieron en el escenario profético. Por ejemplo, Babilonia es considerada una cabeza, los medos y los persas, Grecia. ¿Por qué? Porque eh, su tiempo en el escenario profético no solamente fue local en Grecia, sino que fue en otras naciones del mundo. Así que cuando nosotros decimos con una influencia mundial, no es que fue en todo el mundo, no, mundial porque abarcó otras partes. Entiéndase esa parte de esa manera, ¿ok? Entonces, los cuernos son naciones con una influencia local. Por eso a los 10 tribus arrianas, los érulos, los vándalos, los visigodos, los alamanes, ellos tuvieron solamente una influencia en el imperio romano, debilitaron a la Roma imperial. Entonces, ahí está, cabezas y cuernos, naciones.
pero los cabezas con una influencia fuera de su nación y cuernos con una influencia solo en su nación. Pero recuerden que allá los cuernos tuvieron una influencia local en Daniel. En Apocalipsis 17 los cuernos van a tener una influencia eh, mundial, pues. Entonces, porque Apocalipsis 17 habla también de que la bestia tiene 10 cuernos. Entonces, qué bonito es cuando se tiene ese concepto. ¿Por qué? Porque los 10 cuernos de Daniel no son los mismos 10 cuernos de Apocalipsis 17. ¿Cómo sabemos? Porque allá en Daniel su cumplimiento fue local y acá en Apocalipsis su cumplimiento va a ser universal. Entonces, esos 10 naciones representaban, perdón, esos 10 cuernos representaron las 10 naciones que destruyeron al imperio romano. Y esos 10 cuernos de Apocalipsis 17 representan, de paso, no eran 10 tribus bárbaras, eran más de 10, pero 10 se utiliza por que es un número universal. Recuerden que en profecía los números no indican cantidad, indican cualidades. Entonces, allá en Apocalipsis, cuando habla de los 10 cuernos, está hablando no que van a ser solamente 10 naciones, sino que son más de 10 naciones, pero con una influencia universal mundial para destruir a la Roma escatológica o a la Babilonia espiritual o simbólica. Entonces, es bonito cuando la profecía se interpreta bonito. Entonces, pero Apocalipsis 17 dice que las 7 cabezas son 7 reyes y son 7 montes. ¿Y cuál es la interpretación literal que se ha dado de los 7 montes? Ah, son 7 colinas ahí en, en el Vaticano, en Roma. ¿Qué están haciendo? Ellos, los que dicen que son 7 colinas, de paso, la palabra para colina en griego no es or, or es para montes. Entonces, la palabra que aparece ahí no es para colinas, es or, que son las 7 cabezas, son 7 or. Kefalé, cabezas, or, monte. Entonces, esos montes, que dice que son 7 montes, pues son 7 naciones, porque si cabezas y reyes son naciones y dice las 7 cabezas son 7 reyes y 7 montes, entonces quiere decir que son 7 naciones, esos 7 montes. ¿Qué naciones? Cuando lleguemos a Apocalipsis 17 lo vamos a ver. Ahorita lo que estamos diciendo es que montes no son colinas, como lo toman algunos intérpretes, lo toman literal. No, es allá en Apocalipsis 17, geográficamente, este, eh, simbólico y con un cumplimiento universal. Entonces, monte es literal, como es en este caso, y también simbólico, representando una nación. Entonces, miren lo que dice Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes y a las, eh, eh, aquí utiliza petras, que es piedras o peñas, ¿ok? Acá es collados. Pero esta es otra palabra que se utiliza pues para hablar casi de lo mismo. Los collados son de peñas, de rocas. Entonces dice, caed sobre nosotros. El mismo lenguaje de Oseas lo está retomando, solo que acá fue local, acá va a ser universal. Todo esto que están presentando los profetas del Antiguo Testamento, juicios, ¿ok? Esto fue sobre Samaria. Juan toma estas palabras de juicio amanezador sobre los impíos, la impía Samaria, y las refiere a los impíos de todo el mundo en el segundo advenimiento. Entonces, si Juan ahí donde menciona que y decían, y si dijera, y decían los de Samaria a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, ya sabemos que si dijera él aquí Samaria, no se está refiriendo a la Samaria literal del tiempo de Cristo, no, se está refiriendo a los enemigos del pueblo, los enemigos o los impíos, ¿ok? Entonces es fácil cuando tenemos estos... Eh, conceptos. Bueno,
¿Qué es la ira venidera? Miren cómo la toma Juan. ¿De dónde la tomó? De Sofonías. ¿Qué dice Sofonías? Porque se acerca, G emera, curios, G megalé, el gran día, G emera es gran día del Señor. ¿Ok? La palabra mega es para grande, de ahí viene la palabra megápolis, la gran megápolis, una ciudad grande. Bueno, dice, porque se acerca el gran día del Señor. Eso lo retomó Juan en el 6:17. ¿Y qué dijo Juan 6:17? Dice, aquí es Jotí el Tem, porque vino el gran día, dice, de Orgués, de la ira. Entonces, la misma lenguaje que utiliza acá, aquí lo importante es el gran día de la ira. Pues este gran día de la ira es el gran día del Señor. ¿De qué está hablando aquí? Un juicio. Y acá también un juicio. Pero en ese juicio es para la venida del Señor. Entonces, cuando se dice, fíjense qué fácil es, el gran día de la ira del Señor. Ah, está enojado Jesús. No, está hablando de la segunda venida, porque este gran día de la ira, acá es el día del Señor. Está hablando de la segunda venida. De paso, nosotros no debemos de tomar de que así, que si dice, es que el Señor se airó. La palabra ira en el eh, hebreo y también en el griego indica, es una palabra muy difícil de traducir, pero indica como que le da alergia cuando se dice que está enojado el Señor o que está irado, le da alergia. ¿Por qué se utiliza esa palabra que se traduce como alergia? Porque cuando a ti algo en tu cuerpo no te cae bien, reaccionas y con una alergia. Entonces al pecado no le agrada a Cristo y reacciona, se dice, le da alergia. Entonces no es de que se enoja como nos enojamos nosotros. Entonces, bueno, todo eso es importante entenderlo. El severo juicio contra Judá, este era un juicio contra Judá, el de Sofonías 1:14 retrata la ira de Dios sobre todo el mundo en la segunda venida de Cristo. Del sellamiento, fácil entender por qué nosotros decimos que el sello no va a ser literal en la frente, simbólico, espiritual. Ya sucedió también allá en el Antiguo Testamento. En Ezequiel fue sellado el pueblo de Dios cuando se habían sido infieles al sábado y estaban adorando el sol el domingo, el día domingo, que era el día de los babilonios, el día pagano. Entonces el Señor dice, vamos a destruir Jerusalén, pero antes de destruirla, vamos a sellar, vamos a poner una marca. ¿Y dónde se pone esa marca? Miren, esa marca se pone en la frente, es una señal, un sello a los hombres. Andrón es hombre. Entonces, ¿qué dice Ezequiel 9:4? Pasa por en medio de Jerusalén, aquí también, Jerusalén, y pon la semellón, la señal sobre la frente de los hombres. Ahora, ¿cómo sabemos que no es literal ese sello en la frente? O sea, de que aquí te van a poner algo, porque ya sucedió. Entonces, esta palabra semellón, que es señal o marca, indica cuidado, protección de parte de Dios. Los que tuvieron esta señal iban a destruir Jerusalén, pero ellos no iban a ser destruidos. Bueno, lo mismo toma Juan, y Juan dice, los 144,000, si reciben el sello de Dios en la segunda venida de Cristo, no van a ser destruidos ante la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí era un juicio para Jerusalén. Acá también es un juicio para que es la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Entonces, acá esta destrucción fue porque estaban adorando el domingo y no el sábado, pero los que tuvieron el sello de Dios, pues fueron fieles al sábado y tuvieron el cuidado y la protección de Dios. Acá el problema es
que el que no reciba la marca del sello de Dios recibe la marca de la bestia, un falso día de adoración. Lo mismo que acá, otra vez, por eso Juan utiliza el mismo lenguaje, solo que aquí miren, ya para acá dice señal, semellón, y acá es esfragizomen, que significa también sello, señal, pero es utilizado diferente palabra. ¿Por qué se utilizan las diferentes, podemos decir semellón y esfragizomen? Eh, Porque acuérdense que acá es local y acá es universal. A veces hasta las palabras nos indican que ya no es lo mismo que sucedió aquí, que fue local, acá va a ser universal. Entonces dice, hasta que hayamos sellado, esfragizomen, tus dulos a los siervos, tú, Teú, de Dios, de nuestro Dios, porque dice Gemón, tú, Teú, Gemón, de nuestro Dios, este, sobre, epi, es sobre sus metotón, metotón, la misma palabra, metopa, de frente, ¿ok? Entonces acá se puso en la frente, el sello, la señal, acá va a ser en la frente. Acá se le puso, dice, va a ser a los siervos de Dios. Entonces yo siempre pregunto, si los 144,000 en Apocalipsis 7:4 dice que van a recibir el sello de Dios y acá dice que los que reciben el sello en el 7:3 son los siervos de Dios, dice, reciben el sello de Dios en la frente. La pregunta es, ¿los 144,000 y los siervos es lo mismo o es diferente? Es lo mismo dulos, siervos o 144,000, es lo mismo, solo que se está utilizando diferente lenguaje. Acá, dulos y allá, los 144,000. Es lo mismo, estos son los que van a ser sellados. O sea, los 144,000 se le llama también siervos, siervos de Dios. Aquí está de nuestro Dios. Entonces, el mismo lenguaje se toma acá. Acá, ¿cómo sé yo que no es literal los 144,000? Uno, porque los números no indican cantidad, indican cualidades. Y el sello acá no fue algo literal en la frente, solo lo único que sabía quiénes eran los que iban a recibir el sello o que fueron sellados era Dios. Acá pasa lo mismo, no es algo literal que vamos a tener en la frente. Entonces, eh, acá el sello fue local, acá va a ser universal. Entonces ya acá dice que fue en Jerusalén, acá va a ser también en la Jerusalén, pero en el Nuevo Testamento es Jerusalén, Israel, templo, ya no es literal, es simbólico, es espiritual. Entonces, con este principio de ir al lenguaje del Antiguo Testamento, podemos decir, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, Apocalipsis 7, pan comido, en el buen sentido de la palabra, con la iluminación del Espíritu Santo. Pero si nosotros queremos ir directo a interpretar Daniel 7 sin tener en cuenta el lenguaje que Daniel 7 está utilizando, lo tomó del Antiguo Testamento, vamos a malinterpretar. ¿Por qué? Porque vamos a decir, son 144,000, es literal. Hay muchas personas que dicen, fíjense bien, y este es un gran error que cometen los estudiosos de la profecía o los eruditos. Ellos dicen, en profecía no hay nada definido. ¿Por qué? Porque cada vez vamos recibiendo más luz. Bueno, eso es muy cierto. Vamos recibiendo más luz en el caso del ser humano, del estudioso de la profecía. Pero esa luz ya está establecida en la Biblia. Ya está ahí en la Biblia y es única la luz. ¿Ok? Entonces, si es única la luz, la interpretación debe ser una. ¿Qué dicen los intérpretes de la profecía? En profecía pueden haber más de dos interpretaciones. En el caso de Apocalipsis 7 es que muchos de eruditos dicen los 144,000 literal, otros dicen simbólico, otros eruditos dicen los 144,000 la gran multitud, el mismo grupo. Otros eruditos dicen que los 144,000 la gran multitud, grupos diferentes. Entonces, ¿qué dicen ellos? Vamos a tomar la que más peso tenga de las interpretaciones para
poder interpretar correctamente la profecía. Eso quiere decir que en el mundo cristiano la que más peso tiene es que los 144.000 son literales. ¿Por qué? Porque dice Israel, 12.000 de cada tribu de Israel. Y la gran multitud y los 144.000, dicen ellos, es grupos diferentes, no es el mismo grupo. Esa es la que más peso tienen. Y dicen los eruditos, vamos a tomar la que más peso tiene eh, en el mundo teológico. Bueno, yo estaría de acuerdo si se le agregara, tomemos las posturas que más peso tienen, pero en la Biblia, no en lo que dice el mundo académico o en lo que dicen los eruditos o lo que dicen los intérpretes de la profecía. No, vamos a tomar la que más peso tiene, pero en la Biblia. La Biblia solamente te da una interpretación. Entonces acá es Jerusalén local, acá va a ser Jerusalén, pero los 144.000 son de Israel, son de Jerusalén, pero simbólicamente, espiritualmente. Entonces, eh, es muy, muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. El lenguaje que se tomó en todo Apocalipsis fue tomado de acá y eso nos va a llevar a la buena interpretación. Entonces, el sellamiento de las tribus de Israel se refiere hacia atrás en los tiempos del Israel literal en el caso de Ezequiel, pero en el caso de Apocalipsis, las 12 tribus, 12.000 de cada tribu de Israel son de Israel espiritual, simbólica. Ahora, ¿cómo sé que no son las tribus literales? Porque en la lista que da Apocalipsis hay dos tribus literales, hay dos tribus que fueron del Israel literal y no aparecen, Dan y Efraín. Pues ya no pueden ser las literales. En lugar de Dan y Efraín, en lugar de Dan aparece José y en lugar de Efraín aparece la tribu de Leví. Entonces es fácil. La marca en la frente de las personas en Jerusalén, descrita en Ezequiel, es una representación de un mensaje de sellamiento mundial en conexión con una obra de reforma del sábado. Entonces los ángeles que pasan por Jerusalén trayendo instrucción sobre los desobedientes judíos es un cuadro de los ángeles destructores de todos los que no están preparados en el mundo en el segundo advenimiento. De paso, lean Ezequiel 9 porque quienes destruyeron fueron los ángeles. Dice que entraron ángeles a la ciudad. Y Apocalipsis dice que 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, las plagas, para que no caigan, porque primero tiene que ser el sellamiento, lo mismo que en Ezequiel 9. Ángeles hay en Ezequiel y ángeles hay en Apocalipsis. El evento local en Palestina es aplicado por un revelador, por el revelador, o en este caso por Juan, más bien por el Apocalipsis, en un sentido mundial. Entonces, eso quiero decir yo cuando digo el revelador, ¿ok? Porque yo a veces utilizo esta palabra también, no siempre, pero algunos me han dicho, es que algunos dicen el revelador. Bueno, el revelador, si estamos en el contexto de Apocalipsis, se refiere a Apocalipsis. Entonces, aquí sería el evento local en Palestina, es aplicado por Apocalipsis en un sentido mundial, eso del sello en la frente. Aquellos que escuchan el llamado para salir de Babilonia se preparan para las últimas 7 plagas que serán derramadas sobre todos los que no están sellados. Fíjense bien, ahí en Ezequiel estaba involucrado el sábado y el domingo, en Juan también. Ahí en Ezequiel habla de un sello, de una marca. En Juan también dice que se pone en la frente. Juan también lo menciona. ¿Quiénes estaban adorando el falso día el falso día en cuestión de adoración? Babilonia. Acá, ¿quiénes estaban adorando? ¿Quiénes van a recibir la marca de la bestia? Babilonia espiritual, Babilonia simbólica. ¿Quiénes reciben el sello de Dios? Los fieles de Jerusalén. Esos fieles de Jerusalén podemos decir que está representando a los 144.000 o a los siervos de Dios. Pero acá dice Israel en Apocalipsis. Ya sabemos que Jerusalén, Israel, el templo en Apocalipsis, el contexto te está diciendo que es simbólico, pero
Y acá en Ezequiel, Jerusalén fue literal y solamente ocurrió el sellamiento geográficamente local. Acá el sellamiento va a ser geográficamente mundial. ¿Por qué? Porque el sello no va a ser local, va a ser universal. Por eso los 144.000, la gran multitud, son lo mismo, porque son de todas las naciones. El sellamiento va a ser para también los de la gran multitud. Es lo mismo, es el mismo grupo. Eso de lo local y mundial resuelve muchos problemas malinterpretados en Apocalipsis. Entonces, Juan describe el acontecimiento de eventos mundiales, pero basa sus profecías del futuro sobre los eventos locales del pasado. Entonces Juan está hablando de eventos universales, pero los basa esos eventos locales en eventos o profecías del pasado que fueron locales para poder entender lo que va a suceder. Tenemos, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén. En Lucas 21-24, miren lo que dice, eh, Jerusalén, Jerusalén. Entonces, ¿qué dice de Jerusalén? Dice, y Jerusalén será pisoteada. Esta palabra quiere decir destruida, arruinada o perseguida por etnón, los gentiles. Ya vimos en clase pasada que los gentiles es para hablar de los que no son de Israel, de los enemigos del pueblo de Dios. Pero también esta palabra, etnón, aparte de gentiles, se utiliza para nación y puede ser porque los gentiles eran de otra nación que no era de Israel. Y la palabra etnón puede referirse, depende del contexto, a la nación de Israel o a naciones que no son de Israel. Entonces, aquí cuando está hablando, dice, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, Lucas 24-24. Lucas 24, 21-24, hasta que se cumpla los tiempos de los gentiles. Fíjense bien, Lucas ya no está hablando de la Jerusalén literal. ¿Por qué? Porque él habla que los gentiles van a tener un tiempo. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? Tenemos que ir al Antiguo Testamento. El tiempo de los gentiles son tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, 1260 días o 42 meses, que son 1260 años. Ese es el tiempo de los gentiles. Entonces aquí dice, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Aquí Jerusalén no es literal, el pueblo de Dios va a ser perseguido, pisoteado por los gentiles. Los gentiles, una nación que no era de Israel, una nación pagana. ¿Por quién va a ser pisoteada? Por la Roma papal. ¿Ven qué fácil? Es la interpretación de la profecía. Aquí los gentiles es un símbolo para la Roma papal. Entonces, Juan toma ese lenguaje de Apocalipsis 11:2. Y miren lo que dice el versículo 2 en Apocalipsis. Porque se ha dado etnesim, etnon, a los gentiles, y la polín aguián, y Caíten y la ciudad santa. ¿Qué va a ser? La misma palabra aquí, Patesusim y Patomen. La misma palabra, pisoteada. ¿Por cuánto tiempo? 42 meses. Entonces, miren, aquí está Jerusalén. Aquí la ciudad santa es Jerusalén. ¿Cómo sabemos que es la ciudad santa? Porque así se le llamaba a Jerusalén, la ciudad santa. O sea, aquí está hablando de Jerusalén, pero bueno, ciudad santa. Pisoteada y aquí también pisoteada. Por los gentiles, acá los gentiles. Y aquí dice cuando se cumple el tiempo de los gentiles. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? 42 meses, 1260 años. Entonces, Juan utiliza este lenguaje. ¿Qué tengo que hacer yo para entender los gentiles y la ciudad santa? Irme a... No, Juan no solamente está utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento, Juan está utilizando el lenguaje del Nuevo Testamento también. Juan utiliza el lenguaje que está desde el Génesis hasta,
eh, antes de Apocalipsis. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para entender? Va a ser destruida eh, por los gentiles. Entonces va a ser destruida por Roma, porque sí, Roma imperial también perdón, Roma es un símbolo para, los gentiles es un símbolo para Roma, pero acuérdense que Roma en profecía tiene 4 periodos. Entonces, la Jerusalén que fue destruida por Roma en el año 70 fue la Roma imperial. Así que aquí no está hablando de ni Jerusalén literal ni Roma imperial. Acá está hablando de el pueblo de Dios y está hablando de la Roma papal. ¿Por qué? Por estos 42 meses. Y este de los gentiles, ahí en Daniel, es el cuerno pequeño. En 2 de Tesalonicenses, el hombre de pecado. En Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar. Entonces, es fácil cuando nosotros sabemos tomar el lenguaje que se utilizó en toda la Biblia. La ciudad de Jerusalén se convierte en la iglesia mundial en el Apocalipsis. Los 2 olivos, miren lo que dice el Espíritu de Profecía, volumen 4. Los 2 testigos representan las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos son testimonios importantes del origen y perpetuidad de la ley de Dios. Ambos también son testigos del plan de salvación. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del trono de Dios de la tierra. Entonces, en Apocalipsis, cuando habla de 2 testigos en Apocalipsis 11, muchos dicen, esos 2 testigos, Elías y Moisés. Otros, esos 2 testigos, Juan el Bautista o Moisés o Elías. No, estos 2 testigos, dice Apocalipsis, que van a profetizar por 42 meses, por 1260 años. Que yo sepa, Elías, Moisés o Juan el Bautista no vivieron 1260 años y lo hacen del 538 a 1798. Entonces Moisés, Juan y Elías no vivieron en ese periodo, así que no es una correcta interpretación. Ahora, ¿cómo sabemos que los 2 testigos son Antiguo y Nuevo Testamento? Por Zacarías, porque Zacarías también habla de eso. Miren lo que dice las obras de Miller, volumen 1. Miller es Guillermo Miller. Él dice, los 2 testigos o el testimonio de Jesucristo hace la pregunta, ¿qué son esos 2 testigos? En Apocalipsis 11:4, estos son los 2 olivos y los 2 candeleros. Entonces, 2 testigos, 2 olivos y 2 candeleros es lo mismo. El candelabro es la palabra de Dios. Los olivos son hijos del aceite, la evidencia de nuestra fe en Cristo. Y la respuesta entonces son las escrituras. Entonces, ¿por qué 2 olivos? Porque acuérdense que los olivos, de ahí sale el aceite. Y el aceite es una representación, una figura del Espíritu Santo. Los candeleros, ¿qué hacen los candeleros? Alumbran, pero para que alumbren se tiene que utilizar el aceite. Entonces el aceite, el Espíritu Santo, y la luz, Cristo Jesús. Y Salmo 119, 105, creo que es, si no me equivoco, lámparas a mis pies tu palabra. Candelero es una lámpara. Entonces, está representando, cuando nosotros sabemos lo que significan los olivos, los candeleros, la palabra de Dios. Es fácil, pues, pero por lo que está en el Antiguo Testamento. Estos 2 testigos aparecen en Apocalipsis 11:4, pero dice que son 2 olivos y también son 2 candeleros. Entonces, nos tenemos que ir a Zacarías y a Zacarías nos dice que es la palabra de Dios o la Biblia. ¿Ok? Bueno, entonces en Exposiciones Proféticas, volumen 2, el ángel le dice a Juan que los 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros, así como los candeleros dan luz, así es la palabra de Dios. David dice, tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de dónde agarró Juan que estos testigos son 2 olivos y 2 candeleros? Zacarías, porque menciona lo mismo.
¿Ok? Los dos olivos vistos por Josué simbolizan la Biblia, la cual ahora va a todo el mundo. Bueno, tenemos lo de la simiente de la mujer en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Miren, esta parte es importantísima. ¿Por qué? Porque Juan también habla en el 12:17 de una mujer, de una simiente. Miren, vamos a analizar primero aquí. Génesis 3:15 dice, caí extran y pondré enemistad, ¿ok? Entre, está, entre ti, Aná, Mesón, Su. Cuando dice entre ti, se está refiriendo a la serpiente. Literal ahí en el jardín del Edén. Pero, ¿por qué Juan va a utilizar la figura de una serpiente y de este dragón, que es un animal, o una bestia, para hablar de personajes o de naciones? Bueno, porque en Génesis la serpiente fue utilizada por Satanás. Y prácticamente quien engañó a Eva no fue una serpiente, la serpiente literal, sino fue Satanás utilizando a la serpiente. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando dice entre ti se está refiriendo a la serpiente. ¿Aparece la serpiente en Apocalipsis 12? Claro que sí. Serpiente y dragón es lo mismo. Simboliza a Satanás y también una nación. ¿Ok? Porque dice el Apocalipsis 12:14 que la mujer huyó al desierto y habla también de en el 12, 14 que la serpiente persigue a la mujer por 1260 años. La serpiente en Apocalipsis 12:17 tiene un significado de Satanás y de Roma, pero Roma papal en el 12:14, donde dice que la serpiente persigue a la mujer al desierto. ¿Cómo sabemos? Porque la persigue por 1260 años. Entonces es la Roma papal. Pero todo eso lo sabemos por el lenguaje que se toma de acá. Entonces la serpiente acá, geográficamente local, engañó a Eva en el jardín del Edén. Acá la serpiente y el dragón, geográficamente mundial, universal, engañan a pues en todo el mundo. Por eso se toma la figura del dragón o la serpiente en Apocalipsis 12:17. Entonces dice, aquí está hablando de la serpiente, acá también en el 12. Y entre la mujer y tu simiente, la mujer Eva, literal. Pero acá ya la mujer, ya, ¿por qué se utiliza el símbolo de la mujer? Porque Eva y Adán eran los representantes de la iglesia de Dios en el jardín del Edén, pero se utiliza el símbolo de una mujer para hablar de la iglesia. ¿Y por qué? Porque de la iglesia viene un remanente, una descendencia, y pues eso lo da la mujer. ¿Por qué a Adán no se le conoce como la iglesia? Bueno, pues porque Adán es parte de la iglesia como hombre, pero Adán pues no puede dar a luz, cosa que sí lo podía hacer Eva. Entonces, por eso se están utilizando esos símbolos para la iglesia, porque de la iglesia sale un remanente. Entonces, acá está hablando de la serpiente literal, mujer literal, simiente. La serpiente va a tener una simiente y la mujer va a tener una simiente. ¿Qué quiere decir una simiente? Una descendencia, esperma, semilla. Es lo que de ahí viene la palabra espermatozoide, pues una descendencia, una semilla. Entonces dice en el 12:17, miren, Dracon, refiriéndose a Satanás. Acá se utiliza esto entre ti y sabemos que es una serpiente. Dios le está hablando a Satanás, pero él utilizó a la serpiente. Entonces, acá es una serpiente para hablar de Satanás. Acá es Dracon, un dragón, para hablar de Satanás. Entonces dice, y se enojó el dragón contra Gunai, Gunaike, Gunaicos, de Guné. Acá miren lo mismo, mujer, mujer. Y entonces dice, y fue a hacer guerra con el Loipos o Loipón, el resto de su descendencia, espermas. Miren, acá la misma palabra es espermatos y aquí esperma, pero es simiente o descendencia.
Entonces es lo mismo, simiente y descendencia. Descendencia. Entonces, fíjense bien, el 12:17 es una profecía que todavía no se ha cumplido. ¿Cómo sabemos que no se ha cumplido? Porque aquí el dragón, en el 12:3, el dragón es Roma imperial de Apocalipsis 12. Del 14 hasta el 16, el dragón toma la figura de la serpiente y el dragón, tanto en el 12:3, es Satanás y Roma imperial. ¿Por qué? Porque quien persigue es Roma imperial, pero quien está detrás de Roma imperial es Satanás dirigiendo a esa nación para perseguir y destruir a Jesús, a la descendencia de la mujer, porque dio a luz la mujer. Entonces, refiriéndose al pueblo de Israel, o sea que Jesús iba a nacer del pueblo de Israel y claro, literalmente la Virgen María, pero aquí mujer nos está refiriendo de paso, mujer como la Iglesia Católica Romana dice, ah, es la Virgen María, porque esta mujer tiene una corona, dos estrellas, y si ustedes se dan cuenta, a la Virgen María, si ustedes ven una imagen, tiene eso. Sobre la luna y el sol también. Ellos piensan que aquí es literal, no, aquí la mujer, pueblo de Israel. Acá la mujer es, acá era, eh, perdón, en Apocalipsis 12:3, pero aquí también es literal, geográficamente local. Ahí en Apocalipsis, como se está tomando esta figura en el 12:3, pues ya la mujer ya no es literal, simbólico, espiritual. ¿Se dan cuenta el principio de lo local y lo mundial? Entonces, la mujer en Apocalipsis 2, aquí es literal en Génesis, Eva, pero allá era simbólico en el 12:3. Y la serpiente acá es literal, acá el dragón simbólico, representa a Satanás y a una nación. Entonces, del 14 en adelante, Satanás y Roma papal, porque ya del 14 en adelante es Roma papal, se utiliza la figura de la serpiente. Y en el 17 vuelve otra vez del dragón, pero aquí el dragón es Satanás y Roma escatológica. ¿Por qué sabemos que es Roma escatológica? Porque dice, y se enojó Satanás o Roma escatológica o Roma papal después que se le sana la herida contra la mujer o contra la iglesia. Aquí ya la iglesia es universal, pero fíjense bien, se enoja contra la iglesia. Y esto tiene, podemos decir, el 12:17 tiene dos partes, A y B. Hasta aquí es A, ¿ok? Contra la iglesia. B, no, es más, tiene A, B y C. Un versículo puede tener tres partes. A, hasta aquí, y se enojó el dragón contra la iglesia, ¿ok? Y fue a hacer guerra con el remanente de su descendencia. Entonces, esta mujer tuvo una descendencia y ya, fíjense bien, la guerra no es ni contra la mujer ni contra la descendencia. Ahora es contra el remanente. Entonces, la pregunta es, ¿quién es la mujer? El dragón ya sabemos que es Roma escatológica y Roma y Satanás. Entonces, la mujer ya sabemos que es la iglesia, pero resulta que, acuérdense que la mujer está, la iglesia somos nosotros, personas. Entonces, esta mujer se echó a perder los que no eran del remanente, ¿ok? Los que no eran del remanente. Alguien puede decir, ¿a poco en la iglesia verdadera se puede echar a perder? Claro, trigo y cizaña. Entonces, se echó a perder aquí eh, 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 este, la cizaña. Entonces, aquí estamos hablando de el tiempo de la Iglesia Católica Romana, no que se echa a perder tiempo de la Iglesia Católica Romana no apostólica. Los que se echan a perder son los de la Iglesia Católica Romana, ¿ok? Y cuando decimos se echan a perder, no es que sean malas personas, siguieron doctrinas erróneas, ¿ok? Y entonces dice que de esta mujer sale una descendencia. ¿Cuál fue la descendencia de la mujer?
Dice Apocalipsis 17, la gran ramera, este, habla de las hijitas. Entonces, esta mujer tuvo hijitas. Para muchos es difícil entender cómo es posible que la mujer se haya echado a perder. Bueno, sí, la iglesia, hablando de los infieles, ¿ok? Aquí no nos estamos refiriendo a la iglesia verdadera, de los infieles. Entonces, como se echa a perder, sale una descendencia, pero resulta que la descendencia, que son las hijitas, salió igualita que la madre, que la mujer. También salió prostituta, ramera. ¿Qué quiere decir prostituta? Doctrinas erróneas. Por eso es que la guerra no es ni contra la mujer ni contra la descendencia, las iglesias protestantes. La guerra es contra el remanente. El remanente y pueblo de Dios verdadero, iglesia adventista del séptimo día. ¿Ok? Acuérdense que mujer es un símbolo para la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Si tú ves mujer en el 12:17, iglesia falsa. Pero recuerden que un símbolo al mismo tiempo te puede estar arrojando al mismo tiempo dos significados. Aquí la mujer es iglesia verdadera, pero también iglesia falsa. Así como en Jeremías, cuando dice, se echó a perder el barro. No es que todo la vasija de barro se echa a perder, porque siempre hay un remanente. Pero dice, vamos a hacer otra vasija. Entonces, la vasija representaba a la iglesia. ¿Se echaron a perder? Sí, bueno, lo mismo. Allá en Jeremías, la iglesia está representado por el barro cocido del alfarero. El barro cocido del alfarero, iglesia, tanto se está refiriendo fieles e infieles, los del remanente y los que no son del remanente. Bueno, aquí también mujer tiene esos dos significados, los fieles y los infieles. Quienes echan a perder son los infieles y sale una descendencia, la descendencia de iglesias protestantes salieron igualito que la que se echó a perder y entonces por eso es que la guerra es contra, no es ni contra la mujer que se echa a perder, ni contra la descendencia, es contra el resto. Ahora, ¿este resto de dónde sale? También de aquí, porque esta mujer siempre hubo eh, del remanente. ¿Quiénes fueron los del remanente en el tiempo de la persecución de los 1260 años? Valdense, albigense, hugonotes. ¿Ok? Siempre hay un remanente. Bueno, la simiente de la mujer es la iglesia mundial de Jesucristo. También la simiente representa, en este caso, miren ustedes, porque iba a tener una descendencia, la iglesia mundial de Cristo. Pero acuérdense que esta descendencia también lo mismo, significa dos cosas, tanto buenos o del remanente y los que no son del remanente. Entonces, aquí, como ya no está haciendo la guerra, pues no puede estar hablando de la descendencia eh, de lo que es de la iglesia verdadera, ¿ok? Bueno, entonces eh, vamos ahora a ver que la simiente de la mujer, que es el remanente, o la descendencia, que es el remanente, eso me estoy refiriendo aquí. Entonces dice, es la iglesia mundial de Jesucristo, especialmente el remanente, por eso especialmente, ok, la simiente es el especial, el remanente de su semilla, la cual es una organización mundial y tiene nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por último, Babilonia. Miren, el cuadro del revelador de Apocalipsis de la batalla entre Israel espiritual y la Babilonia espiritual sobre el sábado de Dios o la marca de la bestia está basado sobre las experiencias de los tres hebreos fieles. Entonces, lo que Juan dice de la marca de la bestia, que los que reciben la marca son los que adoran a la imagen, está basado acá. ¿Por qué? Porque Cristo conquista en la página 115, dice, los tres hebreos fieles que se rehusaron a inclinarse ante la imagen de Babilonia
representan al pueblo el mensaje del tercer ángel, el cual se va a rehusar a inclinarse ante la imagen espiritual de la bestia en la Babilonia espiritual. Allá con Daniel, Babilonia literal. Acá con Juan, Babilonia espiritual. Entonces, ¿por qué creen que Juan utiliza tres números? El 6, el 60 y el número 600 allá. ¿De dónde sacó el número 6 y el número 60? De la imagen de Nabucodonosor. Tenía 60 de altura y 6 de ancho. ¿Y de dónde sacó Nabucodonosor esas medidas? Porque no fueron medidas dadas por Dios, fueron medidas de Nabucodonosor. El número 6 era para representar la religión falsa de Babilonia, el día falso de oración, los falsos dioses. Entonces, ¿de dónde saca el 60? 6 por 10. ¿Por qué 10? Porque Nabucodonosor dice, yo quiero que mi estatua sea universal, sea adorada en, universalmente en mi reino, ¿ok? En mi reino. Entonces, por eso él utiliza 6 por 10, 60, porque el 10 es para hablar del universal. Entonces, Juan también utiliza el 6 y el número 60 en el 13:18, Apocalipsis 13:18. Pero Juan utiliza el número 600, cosa que no lo hace perdón, Nabucodonosor. ¿Por qué no lo hace Nabucodonosor? Porque allá la adoración era local en Babilonia, en todo el imperio babilónico. Entonces, acá con Juan sí se utiliza el 600. ¿De dónde sale el 600? Con Daniel el 60 salió 6 por 10. Y acá Juan dice, a esa adoración a la imagen de la bestia en Babilonia espiritual ya no va a ser local como fue allá fue universal, hablando geográficamente local en el imperio babilónico. Acá, dice Juan, va a ser universal. Entonces, por eso Juan saca el número 600. ¿De dónde sale? 60 por 10, 600. Entonces, es fácil interpretar. Marca de la bestia. Ah, pues Vicario Philip Day, empiezan que el número 666, y no, los números es el 600, el 60 y el número 6. Son tres números. Ya cuando lleguemos a esa parte también lo vamos a ver, pero es muy fácil interpretar la marca. De paso, la marca de la bestia, falso día de oración, el domingo. El nombre de la bestia, imagen de la bestia. Y el número, el 600, el 60 y el número 6. ¿De dónde salen esos números? De Daniel. Entonces, en la Babilonia literal, el pueblo tuvo que inclinarse literalmente delante de la imagen literal. En la Babilonia espiritual, las personas se inclinarán espiritualmente de la imagen espiritual, delante de la imagen espiritual. Lo que entonces fue literal es espiritual hoy. No puede haber la menor duda de que Juan tuvo la experiencia de Sadrach, Mesach y Abednego delante de él cuando escribió sobre las escenas finales relacionadas con la bestia y su imagen. El pueblo de Babilonia tuvo que adorar la imagen de oro que Nabucodonosor había erigido. Bueno, importante, para poder entender Apocalipsis necesitamos entender primero lo este, local. Y eso nos va a ayudar a entender todo, hasta lo más difícil, como es el número de la bestia en el Apocalipsis 3:18. Fácil lo vamos a entender porque esa numeración está en Daniel, el 6 y el 60. Y todo el lenguaje fue tomado del Antiguo Testamento. Entonces, y de los libros también del Nuevo Testamento, Apocalipsis tomó su lenguaje. Así que, Jehová, Adonai, Jehová te bendiga y te proteja, haga resplandecer Jehová su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.